Segunda de Samuel 12. Vamos a leer desde versículo 12. Vamos a versículo 11 y vamos a leer hasta versículo 14. Ahora, en segunda de Samuel 12 lo que tenemos es el pecado de David con una mujer que se llamaba Betsabé. Y después, para tratar de cubrirlo, él mató al esposo de Betsabé, que se llamaba Urías. Y después, en capítulo 12, viene Natán, el profeta, para confrontar a David con lo que él ha hecho. Y aquí nos encontramos en el medio de esa conversación. Y Urías le va a decir el castigo que Dios tiene para él en versículo 11 al 14. Miren ahí conmigo, por favor. Segunda Samuel 12, versículo 11. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Ahora, aquí tenemos la confesión y el arrepentimiento de David solamente en 4 palabras. Pequé contra Jehová. Él reconoce en ese momento, ya 9 meses después de su pecado, que él ha pecado y que su pecado principalmente fue contra Dios. Entonces ahí dice, Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no, ¿qué? Morirás. Ahora, ¿por qué le dice eso? Porque el castigo para adulterio bajo la gravemente, y si seguimos leyendo, ese niño que nació de David y Betsabé muere como resultado del castigo de Dios sobre David. Lo que quiero ver esta noche es esto, el antes y después del arrepentimiento. En este pasaje solo vemos 4 palabras del arrepentimiento de David, pero él escribió 2 salmos, el Salmo 32 y el Salmo 51, que son salmos de arrepentimiento, contándonos de lo que él sintió durante esta época de su vida. Y vamos a tratar con eso esta noche. Pero primero vamos a orar y pedirle ayuda a nuestro Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias por tus bendiciones. Señor, necesitamos ser recordados diariamente, semanalmente, que todo lo que tenemos es debido a tu gracia, tu misericordia, tu sostén, tu amor para con nosotros. Señor, pido que use este mensaje para ser de ánimo para nosotros, para ser de ayuda, que podamos recibir un desafío del ejemplo de David en lo que él hizo. Lo que él hizo no estuvo bien, pero en su respuesta él respondió con un arrepentimiento y podemos ver un espíritu genuinamente arrepentido, la cual usted pudo bendecir. Y Señor, cada uno de los que estamos aquí vamos a tener caídas pequeñas, quizás vamos a tener algunas caídas que son más grandes, pero Señor, siempre hay refugio, siempre hay misericordia, siempre hay bienaventuranza en el arrepentimiento. Pido que nos ayude y nos hable en el nombre del Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. No voy a entrar en todos los detalles de la historia, pero sí necesitamos recubrir un poquito para traer a nuestra memoria lo que está sucediendo. Llegó el tiempo que los reyes debían de haber ido a la guerra. El rey David no fue a guerra, sino que se quedó en su casa. Se quedó en su casa un poquito aburrido porque todo iba medio despacio en el reino por los hombres estar allá en la batalla. David se subió un día a su techo y miró a una mujer bañándose que era Betsabé. Preguntó por ella, le dijeron que era la esposa de Urías, uno de los hombres de su ejército. Y David dijo, tráiganmela. David estuvo con ella, la mandó para su casa. Días después le mandó a decir que estaba embarazada. David, queriendo tapar su pecado, manda a pedir a su esposo que regrese de la batalla, con la intención de que su esposo llegue a la casa, esté con su esposa y piense que el bebé es de él.
Pero el hombre no quiso ir a su casa. Urías se quedó dormido a la puerta del rey de David y dijo, ¿cómo voy a ir yo a entrar a comer y a beber y a estar con mi mujer cuando los hombres están allá en la batalla? Y Urías no quiso ir a su casa a estar con su mujer. Al siguiente día le dijeron a David lo que sucedió y David pensó en otro plan. Dijo, lo voy a invitar a mi casa y lo voy a emborrachar. Y ya borracho, él no va a tener la moralidad para hacer eso, sino que él va a ir a su casa. Entonces David lo emborrachó. Urías todavía no fue a su casa. Todavía durmió a la puerta del rey. Y está listo para regresar a la batalla sin haber jamás ido aún a saludar a su mujer. Eso no va a ayudar a David a cubrir su pecado. Entonces David piensa en otro plan. Escribe una nota, la manda con Urías al capitán, y esa nota dice que mande a Urías al frente de la batalla, y en el mero calor de la batalla se echen para atrás y dejen a Urías adelante con pocos hombres para que Urías muera. Entonces llega la nota a Joab. Joab hace exactamente eso. Joab manda, los acerca demasiado a la pared donde los flecheros pueden llegar, y Urías junto con otros hombres mueren inocentemente por mandamiento de David para tratar de cubrir su pecado. Eso sucedió en 2 Samuel 11. David trajo a Betsabé a su casa, después Urías se muere. David trae a Betsabé a su casa, la toma como mujer, pasan los 9 meses, el bebé nace, parece ser que todo está bien. Dios no lo ha castigado, Dios no ha tratado con David. Parece ser que aún en su pecado, su plan humano le ha salido de beneficio. Pero un día de repente llega un profeta con David, el profeta Natán, al principio del capítulo 12. David sin pensar en que vendría para tratar con su pecado, Natán empieza a contarle una historia. Y Natán dice, mira David, sucedió esto, hay un hombre que tiene un montón de ovejas y tiene muchas riquezas y tiene muchos animales. Y tiene un vecino que tiene una sola corderita. Y la corderita del vecino la habían criado como mascota, la tenían en su casa y la cuidaban y la bañaban y era algo precioso para ellos. Y lo que resultó es que este hombre rico tuvo un visitante que vino de camino y como no quiso tomar de su propio ganado o de sus ovejas para darle de comer a su visitante, lo que este hombre rico hizo es que le tomó la corderita de su vecino, lo mató y le dio de comer a su visitante. Y David dice, ese hombre debe de morir por lo que ha hecho. Y Natán dice, tú eres aquel hombre. Y esa historia estaba contándole para decir, David, Dios te dio tu esposa. Tú tienes todas las bendiciones de Dios y el reino de Dios. Y tú aún así tomaste la mujer de Urías para ti. Tú eres ese hombre que le robó la corderita. En ese momento David se da cuenta que él había pecado y llegamos al pasaje donde leímos esta noche, cuando David dice, he pecado contra Jehová. Dios lo perdona, pero Dios le da consecuencias. Las consecuencias son que su hijo se va a morir. Las otras consecuencias son de que va a haber violencia en su familia por generaciones por venir, que la espada no se apartará de su casa. Y sabemos que a las generaciones que siguieron en la familia de David hubo mucha violencia. También dice que las mujeres de él se las van a ser quitadas. Y lo que tú hiciste en secreto lo van a hacer en público. Y sabemos que más adelante Absalón, el hijo de David, Absalón, le roba el trono. Le roba a sus mujeres. Y tiene intimidad con sus mujeres de David a la vista de todo el pueblo de Israel. Como venganza por lo que David hizo. No voy a meterme mucho en eso esta noche, pero simplemente decimos esto. Las consecuencias del pecado duran mucho más que el pecado. Que lo voy a decir otra vez porque siento que debemos estar más, que estamos de acuerdo con eso. Las consecuencias del pecado duran mucho más que el pecado. Y las consecuencias en la vida de David van a durar. Y David va a derramar lágrimas tras lágrimas, tras lágrimas, tras lágrimas. Y todo va a regresar hacia atrás a ese día y a esas decisiones que él tomó. Pero ahora que Natán lo enfrenta y lo confronta con su pecado,
David aquí lo miramos, solamente dice, he pecado contra Jehová. Ahora quiero tratar eso brevemente antes de ir a Salmo 32. Pero él sí había pecado contra Urías, ¿estamos de acuerdo? Tomó su esposa, mató a Urías, pecó contra Betsabé también al matar a su esposo, pecó contra sus esposas al estar con Betsabé, pecó contra su reino al hacer lo que hizo, pecó contra su ejército al que hombres inocentes murieron como parte de su estrategia para cubrir su pecado, pecó contra muchas personas. Pero David entiende que sobre todo el pecado que él hizo, aunque fue una afrenta para Urías y para Betsabé y para su pueblo y para sus hijos y para su familia, verdaderamente David entiende que el que verdaderamente importa aquí es que él pecó contra su Dios. Todo pecado es pecado contra tu Dios. Sí, quizás este coraje es con él. Quizás esa rebelión es con tus padres. Quizás esa actitud es con tu amigo o tu amiga. Pero todo pecado, en fin, es rebelión contra Dios, su voluntad y sus mandamientos para nuestra vida. Nunca pensemos, pues yo no estoy lastimando a nadie. Yo no le estoy haciendo daño a nadie. Estamos haciendo daño al nombre del Señor si proclamamos ser sus hijos y estamos viviendo en pecado. Siempre es contra el Señor. Entonces, durante este periodo de que David se está arrepintiendo de este pecado, David escribe 2 salmos, Salmo 32 y Salmo 51. Esto se escribió después de su tiempo con Natán. Ahora, los 2 salmos son resultado de la gracia de Dios. Síganme, piénsenlo. Hay pocos hombres a través de toda la historia, hay pocos hombres, como 40 hombres, que Dios les dio el privilegio de escribir libros inspirados en la Biblia. ¿Sí? David acaba de cometer adulterio y asesinato. Y Dios es tan perdonador y misericordioso que acabando David de cometer esos pecados, Dios todavía manda el Espíritu Santo a inspirar a David a escribir 2 salmos que van a estar preservados eternamente en su santa palabra. Eso nos muestra que aún después de la caída, y aún después del alejamiento, y aún después del enfriamiento, y aún después del pecado, Dios es tan misericordioso y tan lleno de gracia que Él es capaz de levantarnos y seguirnos usando. Si Él podía todavía permitir que David escribiera 2 salmos inspirados por Él meses después de esta caída, es porque Dios es misericordioso. Ahora, había arrepentimiento genuino. No había este arrepentimiento de que digo perdón y sigo haciendo lo mismo. Pero Dios le dio ese privilegio y eso muestra la gracia y misericordia de Dios. El arrepentimiento genuino lleva a que Dios nos pueda seguir usando. Quiero decirles otra vez, porque estoy seguro que entre los que estamos aquí, todos hemos cometido errores. Y vamos a cometer errores. Y van a haber momentos que van a haber hermanos, hermanas y jóvenes de esta iglesia que van a cometer errores que quizás hasta vergüenza les va a dar de venir a dar la cara. Pero te digo que servimos un Dios que si tú te arrepientas de corazón, tú no tienes por qué tener vergüenza de venir a dar la cara, porque el Señor te ha perdonado y si tú estás arrepentido, Dios puede seguirte usando. Eso no significa que minimizamos lo que hiciste, no significa que quizás no hay consecuencias, no significa que quizás no hay un tiempo de espera para que tú puedas volver a servirlo, pero Dios es un Dios misericordioso. Bueno fuera que nosotros tratáramos de aprender también de su misericordia y fuéramos misericordiosos con los errores de los demás. Que muchas veces nosotros somos más duros todavía que Dios. Dios es misericordioso. Ahora sabemos que en el Nuevo Testamento, que en la iglesia local hay ciertas cosas que pueden descalificar a uno de ser un pastor,
de ser un diácono. Hay ciertos pecados que nos pueden descalificar de ciertas posiciones dentro de la iglesia. Pero eso no significa que Dios no nos puede seguir usando en nuestra capacidad. Y Dios va a seguir usando a David. Aún para David, Dios lo dejó escribir en libros en la Biblia, pero dijo Dios que no le iba a dejar edificar el templo, porque tenía mucha sangre en sus manos. Y muchos piensan que es porque él mató a Urías, Dios no iba a permitir que él edificara el templo. Entonces siempre hay consecuencias. Ahora vaya conmigo a Salmo 32. Salmo 32. Quiero mirar vamos a mirar los dos salmos, vamos a verlos en brevedad, no vamos a darlos en ninguna manera en detalle. Pero quiero que mire Salmo 32, porque David nos explica un poquito cómo se sentía antes del arrepentimiento. Antes de arrepentirse, ¿cómo estaba? Esos 9 meses que pasaron, desde el momento que él pecó, desde el momento que él escondió todo, mientras él vivía engañando a todos, ¿cómo estuvo su espíritu? Bueno, ahí nos va a decir, miren Salmo 32, miren desde el versículo 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Que paran ahí un momento. David empieza diciendo esto. Bienaventurado, bendecido. Bienaventurado significa bendecido con gozo. Bendecido con gozo aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Qué alivio el que has recibido perdón. Ahora nosotros que hemos confiado en el Señor Jesucristo y tenemos salvación de nuestro pecado, sabemos lo que es ese alivio. ¿Sí? Es ese alivio de saber, yo he tenido una multitud de transgresiones que Dios me ha librado. Miren versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. No culpa. Mire, David dice, esto nos deja saber que cuando David escribe esto, él ya ha sido perdonado. Las transgresiones ya han sido perdonadas, él ya se ha arrepentido y ahora él entiende una cosa acerca de Dios. Si Dios me ha perdonado, eso significa que Él ya no me culpa de iniquidad. Y esa es una buena frase para representar nuestra salvación. Todos somos viles pecadores, pero en el momento de poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, aunque somos inicuos, aunque somos transgresores, ya no somos culpables de eso. Dios no culpa nuestra iniquidad en nuestra contra. Es una bendición. Todas las iniquidades que uno comete, si somos salvos, Dios nos lo ha perdonado. Bienaventurado, dice David, está hablando especialmente de su propio pecado. Miren la última parte del versículo 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. David dice, bienaventurado el hombre, quien en su espíritu no hay engaño. ¿Sabe qué nos deja decir eso? Durante esos meses que David andaba escondiendo sus pecados, David sabía lo que él estaba haciendo. David estaba engañando a todo el mundo. Y eso le pegaba. Le quitaba el gozo del Señor. Pero ahora dice, bendecido con gozo, bienaventurado aquel quien en su espíritu no hay engaño. Una de las cargas más pesadas de vivir una vida de pecado es la carga de conciencia de saber a quién estás engañando. Porque sabemos que a Dios no engañamos. Pero uno está viviendo engañando. Y si tiene por lo menos una pequeña conciencia, eso carga. Eso carga. Y David dice, qué alivio. Pero miren cómo se sintió antes. Miren versículo 3. Mientras callé. ¿De qué se refiere mientras callé? Pues mientras no me arrepentí. Mientras me quedé callado. Mientras no traté mi pecado. Mientras esperé ese tiempo que yo andaba con mi pecado ahí, lo traía sin haberme arrepentido. ¿Qué sentía? Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice, durante este tiempo, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron, se debilitaron. La idea es esta, la parte más fuerte de mi cuerpo se me hizo débil. Estaba tan débil, dice, que hasta mis huesos eran como huesos de viejo, frágiles.
frágiles por el dolor, por la debilidad. Su pecado sin arrepentirlo causó que se sintiera débil. Dice, en mi gemir todo el día. Quizás David tenía que tratar cosas en el trono y ponía sonrisa. Pero en su corazón era tristeza, era pesar. Estaba gimiendo por dentro, sufriendo. Porque el pecado siempre trae sufrimiento. Tú puedes ir ahorita a la tienda, a la Walmart, puedes ir el sábado en la noche ya a un club, un bar, y vas a oír un montón de carcajadas y risas y parrandas. Pero cuando tú miras en los ojos de esa gente está sufriendo. Porque el pecado no trae nada más que sufrimiento. Y David dice, yo estaba viviendo callado de mi pecado, viviendo con pecado no arrepentido, y yo estaba gemiendo todo el día. Miren versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Dice Señor, yo estaba sufriendo físicamente. Escúcheme, si usted ha estado algún tiempo en pecado, si es grande, si es pequeño, usted sabe que lo que sucede es esto. Te estresa, te preocupa, tienes miedo que te cachen, que alguien se dé cuenta, y eso te quita todo gozo, toda tranquilidad, toda paz, y vives una vida miserable. ¿Están conmigo? David dice, así estaba. Estaba miserable. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David dice, Señor, tu mano estaba sobre mí así. Yo no tenía tu bendición. Yo no tenía tu ayuda. Yo no tenía tu sostén. Yo no tenía tu paz. Yo no tenía tu gozo. La mano de Dios que antes estaba conmigo, cuando yo estaba contra Goliat, la mano de Dios estaba conmigo. Cuando yo estaba contra los filisteos, la mano de Dios conmigo. Cuando Saúl me quería matar, la mano de Dios conmigo. Cuando el oso se me vino en el desierto, la mano de Dios conmigo. Cuando el león se vino en el desierto, la mano de Dios conmigo. Pero David dice, yo sentí lo que era por un tiempo. No solo la mano de Dios no estaba conmigo, la mano de Dios se agravó contra mí. No hay nada tan amargo como saber que no solo has perdido la bendición de Dios, pero ahora la mano de Dios está contra ti. Tú podrías pararte aquí y yo poner mis manos así, tratar de detenerte, que camines. Y aunque estés fuerte más que yo y avances un poquito, por lo menos vas a batallar. Ahora imagina con la mano de Dios contra ti, ¿cuánto te vas a mover? Yo siento que no toma mucha fuerza de la mano de Dios para tumbarnos hasta el suelo. Y cuando escogemos una vida de rebeldía y de pecado y tenemos pecado en nuestra vida del cual no nos hemos arrepentido, la mano de Dios se agrava contra nosotros y a veces nos tiene que puchar hasta abajo hasta que por fin topamos fondo y ahora regresamos a Él. David dice, su mano estaba contra mí. Miren el resto del versículo 4, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi vida era como un lugar verde, como un oasis, como algo precioso. Y todo lo verde de mi vida, todo lo abundante de mi vida, todo lo nutritivo de mi vida, todo lo hermoso de mi vida, escúchame, Dios lo convirtió como en un verano, en un desierto seco. Dios me secó. Mis plantas se secaron. Mi gozo se secó. Mi abundancia se secó. Y David se encuentra vacío. La mano de Dios contra él, porque él tenía pecado con la cual él no había tratado. Fue feo.
David estaba miserable porque la mano de Dios estaba en contra de él. Pero algo cambia en versículo 5, gracias a Dios, mírenlo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David dice, llegó el día, y ese sabemos que es el día en 2 Samuel 12, cuando Natán lo confronta. Dice, llegó el día que mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesé mis transgresiones, y tú perdonaste mi pecado. Recibí ese perdón. Hermanos, tengo que aplicar esto brevemente a la salvación porque es tan precioso aquí. Antes de ser salvos, ¿okay? Le explico brevemente aquí. Usted y yo somos pecadores todos. Y antes de ser salvos tenemos una carga de pecado que mora sobre nosotros. Algunos viven hasta los 80, 90, 100 años con esa carga de pecado y nunca la tratan. Pero el día que reconocemos nuestra iniquidad, reconocemos nuestro pecado, ponemos nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, nosotros tenemos perdón de pecado y alivio de nuestras cargas. Y David dice, te declaré mi pecado, confesé mi pecado. No vamos a ver el resto del Salmo, pero sí quiero que miren versículos 9 y 10. Dice ahí, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. David ahora está dando un reto a los demás de que no sigan ese camino, de que no mantengan su pecado cubierto, de que no mantengan su pecado sin tratarlo. Y dice, mira, no sean como el caballo y el mulo, que si no le pones el cabestro y si no le pones lo que tienes que ponerle ahí, el freno en la boca, si no lo estás controlando hasta con dolor, no responden, no se acercan. Tienes que sujetarlos a fuerzas. ¿Cómo piensa usted que Dios nos sujeta a fuerzas? David dice, no sean como el caballo y el mulo, que no tienen entendimiento, ellos no entienden. Y hasta que le des unas buenas, por fin se acercan. No seas esa persona, dice David, que tienes que esperar que Dios te sujete, como sujetamos a un animal necio. Humíllate antes. Arrepiéntate antes. Es el consejo de David. David en este tiempo había perdido el gozo, la paz, la abundancia de su vida. Dios castiga al que él ama. Proverbios 3:12 dice esto, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y David entendió eso. Quiero preguntarte esta noche brevemente, ¿estás aquí esta noche viviendo en pecado? Vicio, pornografía, fornicación, borracheras, drogas. Tú sabes. Tú sabes que Dios no las quiere en tu vida, tú sabes que no son de Él. Tú piensas, porque la mentira del diablo es que esas cosas van a añadir algo a tu vida. David dice, no me añadió nada. ¿Sabe lo que hizo? Me secó. ¿Sabe lo que hizo? Me hizo gemir de día y de noche. ¿Sabe lo que hizo? Es que me quitó todo el verdor de mi vida. Me lo chupó todo. Vayamos rápidamente a Salmo 51, si puede ir ahí conmigo. Porque Salmo 51 tenemos otro salmo que David también escribió en este tiempo. Y vamos a leerlo. Salmo 51. Terminamos en unos minutos, pero quédese conmigo. Ahí en el título de su salmo nos dice que es un salmo que David escribió cuando llegó Natán con él. Mira lo que dice, empieza la oración, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones.
Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Paremos un momentito ahí. Pasaban días y semanas y meses que David no se arrepentía, pero no pasaba ni un momento que David no entendía en su mente: estoy mal, estoy mal, estoy mal. Pues ahí lo dijo: mi pecado está siempre delante de mí. Yo sé que estoy mal, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy mal. Y aún así no lo trató. Eso es una muestra, escúchame, reconocer que estás mal no es lo mismo que arrepentirte. Ay, pastor, yo sé que ando bien mal. Qué bueno. ¿Te arrepientes? Pues no, voy a seguir igual. Ok, entonces ¿para qué lo reconoces? Aún David, mientras estuvo mal, su pecado siempre estaba delante de él. Pero ahora dice, mira el versículo 4, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David dice, Señor, restaura los huesos, hasta me has quebrado tanto que hasta mis huesos están quebrados. Señor, restáuralos, límpialos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice, Señor, ya no los mires. Esconda tu rostro de mis pecados. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que David está hecho en versículo 1 al 9, David está rogándole al Señor y diciéndole esto: Señor, perdóname. Perdóname. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor en cosas grandes y en cosas chicas? Y nunca jamás tenemos la humildad de doblar nuestra rodilla, poner cara en el suelo y decir, Señor, perdóname. Somos seres orgullosos. Hasta ahí en el momento que estamos, ay, pues Señor, perdóname, tú sabes, y pues ojalá no lo haga otra vez. El otro día lo hacemos como nada. No hay humildad. Señor, perdóname, pero tú sabes que por esta mujer que tú me diste, y hasta en el momento de pedir perdón, todavía estamos echando culpa a alguien más. David dice, Señor, perdóname. Yo estoy mal. Contra ti solo he pecado. Reconoce su pecado, pide perdón. Quiere que perdone su pasado, pero quiere que le ayude en su futuro. Miren versículo 10, ya lo leímos, pero miren, lo dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David entiende que su corazón se había desviado, su espíritu se había desviado. Antes de que él fuera a pecar con Betsabé, antes de que él decidió matar a Urías, su corazón ya se había alejado del Señor. Y dice, Señor, por favor, crea en mí un corazón limpio. Nos dice Jeremías que el corazón es perverso más que todas las cosas. Y el corazón sucio y perverso nos va a llevar al pecado. Tenemos que pedirle ayuda en ese corazón. Miren versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Versículo 12, clave, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, Señor, regrésame ese gozo de saber que eres mi Salvador, ese gozo de mi salvación, el gozo de la relación que yo tenía contigo. Señor, regrésame ese gozo. Hermanos, nada crea más gozo y paz que una conciencia limpia. Y David dice, Señor, perdí mi gozo. Tantas veces, hermanos, perdemos nuestro gozo y nuestra paz por nuestro propio pecado, pero el pecador que no se quiere arrepentir, porque no se quiere arrepentir,
no se cansa a quién apuntarle el dedo, de quién es culpa, de que él no tiene gozo. No se cansa de apuntar el dedo de que es culpa de ella y ella y ella, que por qué ella no tiene gozo. Párale ahí y reconoce. El fruto del Espíritu es personal. Si tú andas en el Espíritu, no importa que estés rodeado de 10 Adolfo Hitlers. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y la lista sigue. Ellos no son responsables de que tú perdiste gozo. Deja de engañarte. Ellos no son responsables de que tú no tienes paz. Tú no tienes gozo y paz porque Dios te lo ha quitado, porque tú andas mal. Hasta que seas suficiente valiente y humilde para reconocer eso, nadie te puede ayudar. Nadie se puede arrepentir por ti. Nadie puede cambiar tu actitud por ti. Nadie puede cambiar tu carácter por ti. Nadie puede cambiar tu conducta por ti. Tú tienes que reconocer delante del Señor: Señor, he perdido tu gozo por mi pecado. Restáuramelo. Regrésamelo. Un cristiano que no está viviendo con el gozo de Dios es un cristiano que no está viviendo en obediencia a su Dios. Gozo es un resultado de obedecer a nuestro Dios y de andar en el Espíritu. En Salmo 16:11, David dijo esto: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si nos mantenemos en la presencia y en la voluntad de Dios, hay plenitud de gozo. Nos alejamos de Él y el gozo se va. David aprendió algunas cosas durante este proceso. Miren, versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ok, hasta versículo 12 es arrepentirse, es restaurarse con el Señor. ¿Están conmigo? Entonces estás aquí y dices: ok, pastor, me he alejado. ¿Qué, pastor, cuando me aleje, qué hago? Ahora usa esa experiencia para el bien de otros. Miren otra vez versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Dice David: Señor, yo voy a usar esto y voy a enseñar a los transgresores tus caminos. Voy a dejarles saber cómo trabajas. Voy a usar esta experiencia mía para advertir a otros que no se vayan por este camino porque no conviene. Voy a ayudar a otros a aprender de lo que yo sufrí. Tiene deseo de alabar al Señor. Miren versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abra mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Ahora que ha sido perdonado, él dice: Señor, no solamente quiero usar lo que pasó en mi vida para ayudar a otros, quiero alabarte por lo bueno que eres, por lo perdonador que eres, por lo misericordioso que eres. Y dice no solamente eso, pero versículo 16, también aprendí que obediencia es mejor que sacrificios. Mírenlo, 16, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Dice David: yo entendí, no quieres sacrificios, quieres un espíritu contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado, humilde y obediente. Después escribió Salomón en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, terminamos aquí. Tú y yo vamos a pecar. Pecamos esta semana. Esta boca peca. Estos ojos pecan. Estas manos pecan. Estos pies pecan. Esta mente peca. Este corazón peca.
peca en cosas cotidianas y diarias, y a veces caemos tanto en la trampa del diablo que pecamos en cosas que nos da vergüenza aún mencionarlas. Cuando nos encontramos en pecado, ¿qué hacemos? Venimos delante de Dios con un corazón contrito y humillado y decimos, Señor, perdóname. Pequé contra ti. Líbrame de eso. Limpia mi corazón. Ayúdame a ser mejor. Aprendemos de nuestras fallas y tratamos de seguir adelante siendo un mejor cristiano de lo que éramos antes. Pero todo empieza y termina con arrepentimiento. Te pregunto esto, ¿cuáles pecados no tratados existen en tu vida ahorita? ¿No los has tratado con el Señor? ¿No se los has confesado? ¿No le has pedido perdón? Quizás justificas, quizás es tu carácter, tu actitud, tu amargura, tu vicio, tu orgullo, tu egoísmo. La lista puede seguir. Pero lo que habita en nosotros, sin tratarlo, sin arrepentirnos, causa que la mano del Señor se agrave contra nosotros. Dios no puede bendecirnos porque estamos viviendo en desobediencia. ¿Qué prefieres? ¿Tener la mano de Dios contigo como David contra Goliat? ¿O tener la mano de Dios contra ti como David nos explica en estos pasajes? Lo único que impide es que tú estés dispuesto a arrepentirte y decir, Señor, estoy mal, perdóname. Y te levantas con toda la intención de dejar ese pecado atrás y vivir en obediencia con nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie.